Están separadas a escasos 15, 16 kilómetros. Bien, seguimos con otro tema. 165 millones de dólares adicionales costaría el proceso de gratuidad 2016, según un estudio de la Universidad de San Sebastián. Una cifra que sería inferior entonces a los 500 millones de dólares desde que se anunció la medida el 21 de mayo. Varias preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para dar curso a la gratuidad? ¿Y cuánto presupuesto requieren las instituciones que la califican y las que no? Ya estamos hasta ahora con el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, para ver estas cifras y también lo que sucede en educación. ¿Cómo está, rector? Bienvenido, gusto de tenerlo acá. Gracias a usted por la invitación. Vamos desglosando este estudio que realizó la universidad. Para tenerlo claro, son 160 millones de dólares adicionales. Adicionales. A los que 500 que se anunció en el 21 de mayo. Sí, son adicionales, puesto que en esos segmentos que estamos hablando, de las universidades que se han planteado, que el proceso de gratuidad va a comenzar, hay ayudas que son superiores a eso. Ahí se está considerando lo que es el monto que ya existe en las becas, ¿cierto? Se está considerando el monto que existe en las becas y el gasto que le significa, que está en una partida del presupuesto, al Ministerio de Educación, el mecanismo del CAE en el caso de las instituciones privadas y el mecanismo del el crédito solidario en el caso de las universidades del Consejo Rector. Ahí tengo una pregunta con respecto al mecanismo, un mecanismo que tuvimos la semana pasada el rector Sánchez de la Universidad Católica con esta reunión entre el jefe de Educación Superior y el CRUCH, donde salieron bastante decepcionados porque no habían cifras claras y también el mecanismo. Pero en este contexto y con las cifras que ustedes apuntan en este estudio, de alguna manera estaría considerando parte del financiamiento que ya existe en las becas. Sí. Pero escuchábamos a la ministra del Piano que decía la gratuidad en Chile no va a ser por el voucher, sino que entonces yo entiendo que no se podría considerar ese financiamiento basal, si usted le quiere decir. No, yo creo que aquí hay dos partes. Una parte, ¿cuál es el financiamiento que el Estado está hoy día, o sea, el año 2015, gastando para que los estudiantes tengan alguna parte de su financiamiento cubierto? El Estado gasta por mecanismos de becas y también porque el crédito, o sea, solidario o el CAE, tiene un costo también para el Estado, porque es un crédito subsidiado y está en las partidas del presupuesto del Ministerio de Educación. Un segundo tema es ya sea solamente el diferencial para llegar a la gratuidad completa para un segmento, o el total que se utiliza, ¿cómo se va a asignar? Ese es un tema distinto a cuál es el costo adicional, claro, porque esa ya es plata que se está gastando en los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias de menores ingresos. Claro, en ese punto lo quería interrumpir y agregar el otro dato que entrega su universidad, que es que con 450 millones de dólares se daría gratuidad a todos los alumnos de los 5 primeros deciles. Esa sería bueno, la esa es la estimación que nosotros tenemos, es decir, el mensaje, más los 500, digamos. El mensaje es que con los 500 millones que se señaló, que todos entendimos que eran adicionales a lo que ya se estaba gastando, porque hay que recordar que la reforma tributaria lo que pretendiera era hacer que un cierto porcentaje de recursos adicionales, ¿no es cierto?, que el Estado iba a recaudar fueran a educación. Por lo tanto, plantearse cuál es el costo total no es tan coincidente con las propias declaraciones que hizo el gobierno en su momento. Lo que nosotros estamos sosteniendo simplemente, que de acuerdo a una primera mirada al tema, con los 500 millones de dólares que se señaló originalmente, alcanza para beneficiar a todos los estudiantes que estén en los primeros 5 quintiles deciles, o sea, el 50% más vulnerable, para todas las entidades que estén acreditadas. Claro. Ahora, yo creo que hay que ser realistas. Lo más probable es que se insiste en la idea equivocada y muy discriminatoria con los estudiantes, que solo sea de básicamente las entidades del Consejo Rector, a la cual se agrega el DUOC y otros institutos profesionales y 2 o 3 universidades privadas. Eso es muy injusto, muy discriminatorio. Pero más allá de eso, el gasto adicional, insisto, en ese grupo es bastante más reducido de lo que se había señalado en un comienzo. Y en segundo lugar, lo que sí me parece extremadamente poco serio es que algunas cuestiones que tienen que discutirse en un proyecto de ley global de reforma de la educación superior
se estén metiendo como un poco por el lado. ¿De qué tema estamos hablando ahí? Básicamente del tema, por ejemplo, cuál va a ser el mecanismo de regulación de aranceles. Eso es un tema factor clave, de lo han dicho por supuesto, es un tema de la mayor importancia en el funcionamiento de un sistema, porque define cuánta plata va a tener la universidad para hacer su plan de desarrollo y las actividades. Es una de las bases para elaborar el presupuesto pensado para el próximo año. Ahí también estaba la queja de los rectores del CRUCH, que me imagino que también se puede extrapolar a otras universidades. Sin si no duda. está clara la cifra que va a entregar el Estado, Sí. tampoco se puede aclarar cuánto va a ser el arancel que se cobre. Yo creo que lo que ha pasado en este último tiempo es que ha habido una actitud de parte de quienes están en el Ministerio de Educación a cargo de este tipo de cosas, de la gratuidad particularmente. Había una actitud muy poco responsable, porque yo creo que no han tenido en cuenta los efectos, el impacto que esto va a tener en todas las entidades que integran el sistema, el impacto que puede tener sobre los propios estudiantes. Porque hay un tema básico. Si el 50% de las familias de menores ingresos puede en una universidad representar el 60% de todos los estudiantes y en otra puede representar el 30%, ¿no es cierto? Depende de la estructura socioeconómica de esa universidad. Pero, ¿qué le va a pasar a un estudiante que está entre el 50 y el 60%? Tiene las mismas dificultades Digamos que los que está en la anteriores, mitad en este que está en el borde, En el borde. ¿no es cierto? No va a tener ese mecanismo, probablemente va a tener crédito, porque el crédito está llegando hasta bastante arriba en términos de ingresos. No es seguro que tenga beca. La lógica es que se van a producir dificultades al interior de las entidades que tengan este mecanismo de gratuidad. ¿Estamos pensando en los estudiantes más bien de clase media baja? Los estudiantes de clase media, por decirlo así, que no van a tener este beneficio, estudiantes que en Chile sus familias tienen ingresos de 900, 1000 pesos aproximadamente, estarían fuera. Esas familias también tienen severas dificultades, ¿no es cierto?, para financiar sus matrículas. Hay becas, es cierto, hay mecanismos de crédito, pero en definitiva va a haber un problema en términos de que por qué, ¿no es cierto?, el del lado tiene este derecho y yo no. O sea, de Eso alguna va a manera, pasar siempre cuando sea parcial. usted concluye que terminaría siendo de alguna forma discriminatorio el sistema. No, es discriminatorio de frentón. O sea, no habría un cambio en esto. Es discriminatorio mirado desde el punto de vista de los estudiantes a los que va a beneficiar, porque no tiene sentido que el mismo estudiante con el mismo perfil en una universidad estatal, en la misma ciudad, estudie gratis, el mismo perfil puede ser hasta hermano en una universidad privada que está igual de acreditada, con su carrera acreditada, tenga que pagar. Sí, yo creo que aquí esto partió mal porque fue una medida apresurada. Yo creo que ahí le entregaron un planteamiento que al principio parecía atractivo, interesante y que iba a ser motivador a la Presidenta de la República, que lo señaló el 21 de mayo. Yo creo que posteriormente, al interior del Ministerio de Educación, en la División de Educación Superior, han habido muy poco análisis, muy poco debate y es bastante increíble que desde el 21 de mayo hasta hoy día en la mañana, el vocero del gobierno dijo que todavía no se sabía cuál era la cifra, los montos, cómo iba a ir. Esperando la glosa de Y se tiene que entregar pasado mañana. En el proyecto de ley de presupuesto. Sí, pero que la está haciendo el propio gobierno, entonces bastante poco serio. ¿Usted cree que haría pensar que todavía se sigue definiendo cuál va a ser esa o la cifra? Da la impresión. O sea, Y en ese aspecto, Hugo, también usted economista, maneja bien las cifras, el gobierno ha dicho que el cambio en términos de la gratuidad, de pasar de un porcentaje o a otro, se debe más bien a la situación económica, a este realismo sin renuncia. ¿Esto es un factor predominante para la decisión, cree usted? La situación económica, de desaceleración, de enfriamiento y de obviamente pasar a un 2016 bastante más ajustado y que se vería reflejado... A ver, yo quiero dar un solo ejemplo, sin duda tiene que ver con esto, porque para mi gusto, independientemente de la institución, la Universidad de San Sebastián que yo represento, pero quiero poner ejemplos de otras instituciones. Para mi gusto resulta absolutamente incomprensible que estén los estudiantes del Instituto Profesional y CFT, DUOC, muy respetable, muy bueno, pero no estén los estudiantes de INACAP, muy respetables y muy buenos. Esas dos instituciones no tienen dueño que haya ganado plata, por el contrario, son instituciones que están
cumplir tremenda labor, se va a producir la situación que en algunas ciudades del país, que están ambos, los estudiantes del DUOC van a tener este mecanismo de gratuidad, los estudiantes de INACAP no, se va a producir una migración. Sí, o sea, como decía el rector de INACAP, migración o fuga, depende el día de que abra las matrículas, la cola para ingresar al DUOC podría llegar hasta Angostura, y en INACAP los estudiantes van a esperar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que aquí no hubo reflexión, no ha habido, es lo contrario a los temas universitarios, no ha habido una mirada a largo plazo. Lo que tendría que haberse hecho es establecer aranceles por escalón, aranceles diferenciados para ver cómo empezaba la gratuidad. ¿Y en qué puede fallar aquí el diagnóstico? No, yo creo que hay dos diagnósticos que han fallado. Primero, que era una necesidad, ¿no es cierto?, urgente partir con la gratuidad. Yo creo que no era lo que las familias estaban demandando. Las familias básicamente lo que estaban demandando era que no hubieran obstáculos para que sus hijos, por consideración económicas, no pudieran seguir educación superior, que es distinto. No la demanda, que es una demanda histórica de que efectivamente un estudiante con esfuerzo llega a estudiar, saca su título, pero tiene que pagar la universidad durante 20 años. Lo que pasa es que en términos de que tenga que pagar por 12, 15 o 20 años, depende mucho del esfuerzo que tenga que hacer para ese pago. Hoy día, con el mecanismo que existe en el CAE, o en el crédito solidario, ya dejó de existir una mochila impagable. En términos que se ha ido modificando el CAE. Se modificó y hoy día está igual que como se hace prácticamente en Inglaterra o en Australia, donde existen también pagos de matrícula y también existe este mecanismo de crédito que es solamente un 10% del ingreso. Y resulta que se dice, no, injusto, ¿y por qué los otros que pueden pagar? Bueno, pero sí, es que eso tiene que ver más bien con una injusticia básica que existe en este país y que tiene que ver con la mala distribución de los ingresos. Y estamos tratando de corregir eso por una vía que no corresponde. Es más complejo, mucho más profundo. Por supuesto, y va a seguir existiendo. De alguna manera el gobierno ha apuntado que ese tipo de temas se van a enfrentar con esta reforma educacional, entregando la educación gratuita y de calidad a aquellos alumnos para que lleguen a ese punto. Sí, pero es que yo creo y llamo la atención que el tema en discusión de calidad no ha existido. No se ha abordado. Solamente hemos hablado del tema de la gratuidad. Y la gratuidad mal planteada puede significar una disminución de la calidad. Por una fórmula extraña que se está tratando de ver como el arancel, ¿no es cierto? Las instituciones podrían verse enfrentadas a tener menos recursos que el año anterior, y claramente el tema de calidad, y en el sistema chileno uno lo puede ver, esencialmente tiene que ver con los recursos que se dispongan. De repente resulta ridículo que nos comparemos con otros países, pretendan que las universidades chilenas estén en los mejores lugares del mundo. Un solo dato, la Universidad de Harvard solamente la Universidad de Harvard produce más papers científicos que todo el sistema chileno. Pero siendo una de las universidades más caras del mundo. Bueno, pero es que tiene que ver con dónde está el presupuesto de Harvard, es más grande que todo el presupuesto universitario chileno, una sola universidad. Entonces, yo creo que también faltan elementos de contexto y creo, como le decía, que hay un tema de que no se tuvo claro cuáles son los efectos, no se ha tenido claro, y en segundo lugar, creo que tampoco se ha tenido claro el tema de qué es lo que significan hoy las universidades privadas. Y ha habido una tremenda descalificación, que es una descalificación que al día de hoy no corresponde. Hay muchos que hablan de que el sistema de acreditación no sirve, no conocen el sistema de acreditación. ¿Usted considera que se ha acentuado de mala forma esta competencia entre las universidades del Consejo de Rectores y las universidades privadas? Yo creo que se ha acentuado desde el punto de vista del discurso. Ahora, los sistemas hoy día, y en todos los países de América Latina y en la mayor parte de los países del mundo, son sistemas muy diversos, son sistemas mixtos, donde coexiste educación pública estatal. Y creo que nadie discutiría, porque eso sería absurdo, que el Estado destine más recursos a las universidades estatales que a otras. A mí me parece absolutamente lógico, si para algo son sus universidades, pero no que a nivel de beneficio para los estudiantes se discrimine cuando tenemos un sistema de acreditación que está marcando que hay universidades privadas que son mejores que algunas estatales,
que en todo. Un sistema de acreditación que también ha generado discusión. Pero generó. Yo creo que ahí Ya pasó, ya tenemos un sistema de acreditación que efectivamente, y se lo pregunto porque cuando hablamos de gratuidad, el gran pilar va a ser justamente la yo acreditación. desafío a alguien que tiene todavía algunas dudas sobre el sistema de acreditación, que vaya, se siente a hablar con el profesor Alfonso Muga, que hoy es el presidente del Consejo Nacional de Acreditación, es rector de la Universidad Católica de Valparaíso, y que por favor vea cuáles son las exigencias que hoy día se están poniendo las universidades para acreditarse. El sistema tuvo un problema grave hace 6 años, después de ese problema grave que fue un fraude, ¿no es cierto? Fue una persona que recibió plata en forma indebida por hacer algo, ha estado él detenido y algunas personas de la universidad también. Después de eso han venido 3 presidentes del Consejo Nacional de Acreditación, ha cambiado la composición completa del Consejo y han cambiado todas sus disposiciones para hacer este chequeo de calidad a las universidades. Entonces yo creo que muchas veces se habla sin saber de lo que se está hablando. Más con la mirada en el pasado y no lo que se ha hecho. Son prejuicios. Bien, pues, rector Hugo Lavaos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otro tema, una violenta agresión sufrió un perro lazarillo en un edificio de